Es un gusto para mí estar compartiendo esta jornada de Argentrigo, que es la primera vez que participamos. Realmente nos parece... ¿De allá? Bueno, decía, nos parece una gran cosa poder estar más integrados como cadena, porque antiguamente Argentrigo llegaba por ahí con más fuerza hasta la molinería y hasta ahí, y ahí se quedaba. Y ahora hay una apertura que vemos realmente como una oportunidad hacia lo que es aguas abajo del negocio, a lo que son pastas frescas, pastas secas, panadería desde ya, galletitas y demás. Así que bueno, estamos en ese trabajo y en ese camino de organización que esperemos sea cada día más potente y más estrecha. Yo voy a hablar un poco de lo que es el panorama de la industria de las pastas, que es, como Diego mostraba, un importante consumidor de harina. Nada más que nosotros tenemos el componente diferencial de no solamente guiarnos por lo que es el trigo pan, sino también el trigo candial, que representa un 35% de nuestro consumo. Yo voy a dar un pantallazo muy rápido, bastante sintético, para más o menos que nos podamos orientar y ver en qué estado está hoy la industria de las pastas en cuanto a sus principales indicadores. Esta es la evolución del consumo per cápita de pastas en la Argentina. La verdad que la performance es bastante aceptable, bastante buena. Digamos, las pastas vienen creciendo año a año más o menos entre un 3 y un 4% interanual de aumento del consumo. Hay años con sus más y con sus menos, porque hay muchas variables que inciden en el per cápita de las pastas. El precio de otros productos es fundamental, como por ejemplo el pollo o la carne. La situación económica, dicen también, que es otra variable, aunque a nosotros no nos gusta demasiado asociar, digamos, el consumo de la pasta a un contexto de crisis. Eso para nosotros es algo negativo y tampoco pensamos que sea tan así. En realidad, ahí no lo muestra el cuadro, pero el gran salto se produjo entre el 2012 y el 2013. Y después, bueno, más o menos nos mantenemos, pero en definitiva podemos hablar de que con sus altibajos, con estas idas y vueltas, finalmente la Argentina es, en cuanto a su consumo de pastas, un país, digamos, de los más importantes. Está en el 6º lugar a nivel mundial. A ver si tengo el puntero por acá. Sí. El pelotón de los 4 primeros es realmente, o sea, entre esos 4 primeros y los que le siguen hay una enorme diferencia. Y después vemos que todo este pelotón de países está mucho más apretadito, mucho más parejo en cuanto a su consumo. Ahora, ¿cómo se desagrega ese consumo? Porque estamos hablando de pastas alimenticias en este caso. No estamos hablando de pastas secas únicamente, sino que también le agregamos las frescas, tanto las que se venden en las casas de pastas como las que se venden en góndola. Eso es más o menos la composición del consumo de ese, digamos, ese 9,1, que acá era 7,6, eso es por el motivo de que en los siguientes agregamos las pastas secas. Pastas frescas, perdón. Esto es solo secas. Bueno, como decía, esto es alimenticias en su conjunto. Más o menos estamos en un 85-15, en lo que son pastas secas y frescas. Y dentro de las frescas, lo que es, digamos, casas de pastas, lo que es pastas secas, pastas frescas artesanales, es incluso una parte muy, muy pequeña dentro del total de frescas. O sea que el mayor digamos, volumen en lo que es consumo de pasta se las llevan las secas y las frescas de góndola, o sea, las frescas de atmósfera modificada. Ahora, esa era la foto, pero esta es la película. Digamos, esto es cómo tracciona, cómo van evolucionando cada uno de esos demandantes de harina año a año. Acá vemos cómo va increyendo el consumo de pastas secas, que realmente nosotros, a pesar de todos los problemas que tenemos en el sector, que los tenemos, porque no estamos exentos de ellos, pero finalmente
el consumidor viene respondiendo. De hecho, acá vemos los últimos 3, 4 años, pero si lo vemos desde el 2001 hasta la fecha, el consumo de pastas aumentó un 42%. O sea, partíamos de un consumo de unos 6,5 kilos más o menos y hoy estamos llegando a los 9. Como ven, hay, como decía, una buena performance de las pastas secas, una performance más fluctuante de lo que es las pastas frescas, que es quizás lo más sensible al bolsillo, porque es lo que primero el consumo quizás un poco más jerarquizado, que primero se resiente. Y el pedacito verde es la exportación, que realmente en exportación la Argentina viene teniendo lo que es pastas, performances muy, muy lamentables. Lo que decía Diego en sí tiene mucha razón, de que así como a ellos les sobra harina, a nosotros nos sobra fideo. Acá estamos virtualmente nadando entre fideos en la Argentina. Más o menos tenemos un 60% más de capacidad instalada de lo que absorbe el mercado nacional. O sea que también debemos urgentemente darnos a repensar nuestro modelo de negocio y saber que podríamos ser, digamos, exportadores mucho más eficientes de lo que actualmente somos. Bueno, ahora vamos a ver cómo se reparte este pedacito que es el que corresponde a las pastas secas únicamente. Las pastas secas, como decía, lo del trigo candeal, ocupa una parte bastante importante de nuestro negocio, que es este 35%. El 60% es harina 3 ceros, que en realidad es un invento criollo esto del fideo, digamos, la pasta seca hecha con harina 3 ceros. Porque de hecho en Italia está prohibido. En Italia se considera como una mercadería, digamos, adulterada, apócrifa. No se puede. Digamos, el otro día estaba con un fabricante italiano que me decía, es más probable que vayas preso en Italia si vendés fideo de harina que si matás a alguien, me decía, realmente. Y a ese nivel, porque digamos, los tipos están muy, muy, muy enfocados en mantener la imagen de la pasta seca italiana. Que a decir verdad, la pasta seca italiana no tiene ningún misterio. La pasta seca en realidad es un producto que está muy comoditizado hoy día. Yo les puedo garantizar que nosotros, con el equipamiento que tenemos, con el equipamiento de última tecnología, sobre todo en nuestras 3 principales fábricas, no tenemos nada que envidiarle a la pasta italiana ni a la pasta de ninguna parte del mundo. Nada más que los italianos pueden cobrar mucho más por su pasta por todo el marketing que tiene detrás. Bueno, ¿cómo se traduce esto en kilos o en toneladas de harina? De esa forma. Esto es como para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de la mesa de los argentinos y qué es lo que debería, digamos, el mercado de trigo, el mercado de harina, procurar o tener en cuenta como consumo de lo que es la industria fideera. Acá tenemos el trigo candeal, 113.000 toneladas, 194.000 y 16.000 toneladas, lo que es 4 ceros y semolín, que es únicamente consumido por las fábricas chiquitas que hacen pasta laminada, que son realmente nuestras típicas pymes del sector, hoy día bastante complicadas. Eso traducido a trigo, ¿no? Porque desde ya sabemos que hay una merma muy importante cuando se transforma el trigo en harina, que es la harina que nosotros consumimos. Acá vemos lo que demanda en cuanto a trigo pan, 351.000 toneladas. Si a esto le agregamos el candeal, que para nosotros desde ya le decía no es menor, le agregamos el trigo candeal y la exportación, todo esto estamos hablando siempre de volúmenes de trigo, no de harina ni de pasta, son de trigo. La industria argentina de pastas secas consume 523.000 toneladas de trigo en su conjunto entre pan y candeal. ¿Este número es variable? Sí. No tanto por estos factores, sino por Digamos, la exportación nuestra que actualmente, mejor dicho, en 2014 cerró en unas más o menos 6.000 toneladas, hoy debe estar en unas 3.000. O sea, realmente seguimos bajando, seguimos teniendo performances lamentables y cada año es peor y no encontramos todavía nuestro piso de recuperación. Sería una oportunidad desde ya, y como lo dijo Diego y yo comparto con él, muy provechosa para la Argentina, aprovechando todas nuestras condiciones como productores de trigo, como productores de candeal, por las máquinas que tenemos, por la tradición italiana que tenemos,
podríamos estar en una mucho mejor posición de la que estamos. Acá tenemos a Italia, su performance 2012, 2013 y 2014, como a pesar de ser el principal productor por lejos, por escándalo, aún así sigue mejorando su performance año a año. Más o menos se dice que la mitad de la pasta que circula por el mundo es italiana. O sea, contra eso nadie puede competir. Además, la forma en que ellos la colocan, el prestigio que tiene y los precios que logran, no va a ser fácilmente igualado por nadie. Pero en el pelotón de abajo se ha metido Turquía, que viene haciendo realmente, bueno, como en todo, porque también lo hacen trigo, porque también lo hacen harina. Pero en las pastas ha sabido encontrar un nicho de mercado que ellos venden en los mismos lugares donde vende Italia, pero como sería una segunda línea, una calidad inferior. La oferta de pasta económica es en el mundo la turca, hoy día. Y Argentina, con sus magros 6.000, 3.000 toneladas, realmente estamos en una posición complicada que no debería ser tal, no solamente por esto que mencionaba anteriormente, sino porque nosotros fuimos capaces de vender más pasta al mundo. Y no digo en el año 1980 ni 1970, hace 3, 4 años. Hace 3, 4 años nosotros llegamos casi a las 50.000 toneladas de pasta. O sea que del 2011 al 2014, que es el último año que cerró, más o menos tuvimos un 650% de retroceso. Nosotros pensamos, proyectamos, tenemos la idea de que nosotros podíamos estar aquí. Los cálculos, y a pesar de que nos sobra muchísima capacidad instalada, porque nosotros tranquilamente podríamos estar exportando unas 140.000 toneladas de pasta sin afectar el mercado interno, nosotros nos conformaríamos con la mitad. Nosotros con 70.000 toneladas de pasta exportada haríamos una gran diferencia para nuestras fábricas, haríamos un gran aporte de divisas al país y no afectaríamos ninguna de las variables de la mesa de los argentinos. Eso, si la Argentina lograría llegar a ese modesto por ahora objetivo de las 70.000 toneladas, representaría más o menos un 17% de mayor demanda de trigo por parte de nuestro sector del total que demanda hoy día. Así que bueno, eso es como para tener un pantallazo. Nada más, a disposición para lo que necesiten. Gracias. Gracias, Juan. Muy bueno.